Buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos en este lugar reunidos para aprender de la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando la epístola de Santiago y estamos por el capítulo 1 y nos quedamos, vamos a comenzar con el versículo 19, por lo cual me gustaría que me acompañaran ahí en sus Biblias a Santiago, capítulo 1, verso 19, donde daremos lectura. ¿Y ya lo tienen? ¿Ya todos lo tienen? Vamos a leer, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hasta ahí la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, porque nos permites reunirnos para estudiar tu palabra, para escudriñarla. Ayúdanos para que podamos de alguna manera entenderla, atender tu consejo y que la podamos practicar, Señor. Ayúdame a mí también, Señor, para hacer de edificación a tu iglesia, que hoy podamos salir edificados, contentos y gozosos de conocer cada día más tus escrituras, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que los judíos que estaban esparcidos fuera de Jerusalén, como ya hemos dicho en esta epístola a la que Santiago dirige, ellos estaban esparcidos fuera de Jerusalén, y unos aquí, unos allá, ya no tenían sus posesiones, habían perdido todo lo que tenían. Y posiblemente ellos pudieran estar enfrentando pruebas, lo dice Santiago, que las pruebas las enfrentarán con gozo, pero posiblemente pudieran estar enfrentando la tentación de dejar de congregarse o dejar de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos fuera de nuestro lugar, de nuestra casa, de nuestro estado o de nuestro país, llegamos a un lugar nuevo donde no conocemos, y entonces ahí podemos ser tentados a dejar de congregarnos, a relajarnos, a olvidarnos de la fe. Entonces es posible que los hermanos en estos lugares pudieran tener esas tentaciones de abandonar la fe, de ya no seguir adelante. Y Santiago les dice en su carta, comienza el verso 19 diciendo: por esto nos conecta con el contexto anterior. Es por lo que acaba de decirles, lo que anteriormente les dice. ¿Qué les dice Santiago en los versos anteriores? Les dice que el pecado produce muerte. Es de lo que Santiago les está hablando en el verso 14 y 15 acerca de la tentación, y luego el 15 que una vez que llevas a cabo la tentación, pues produce el pecado, y el pecado da a luz la muerte, ¿no? Entonces, el pecado produce muerte, pero luego en los versos anteriores les dice que toda buena dádiva y don perfecto pues desciende de Dios, ¿no? Y en el versículo 18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que la palabra de Dios tiene el potencial, la capacidad de darnos vida. Así como el pecado produce muerte, la palabra de Dios produce vida en cada uno de nosotros. Entonces Santiago dice: por esta razón es necesario oír con atención la palabra de Dios. Es lo que Santiago les está
queriendo o exhortar a estos hermanos que se encuentran dispersos en ciertos lugares. Les dice, entonces en el versículo 19, les dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Santiago 1, verso 19. Por esto, o sea, por lo que les acaba de decir, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es lo que les está diciendo. Y el título de este mensaje es Oyendo con atención. Oyendo con atención, que es a lo que Santiago se refiere hacia los hermanos, que aprendan a escuchar, que oigan atentamente. Pero ¿qué es lo que van a escuchar y qué es en lo que van a poner atención? En la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10? Dice que la fe es por el oír, por oír la palabra de Dios. Así es como la fe se acrecenta, así es como tu fe crece, por medio de que te expones a la palabra de Dios, escuchas mensajes y entonces te vas llenando de la palabra de Dios, tu mente se satura, tu corazón se llena y entonces de la abundancia de tu corazón puedes tú también hablar. Sale aquella palabra que has aprendido. Y entonces Santiago les está diciendo que pongan atención a la hora de escuchar y les dice con esta frase: prontos para oír. Les dice Santiago, todo hombre tiene que ser pronto para oír. Sabemos que el Evangelio, Dios escogió que su palabra se predicase, que se diese a conocer por medio de la predicación. Y Él mismo constituyó pastores, maestros, evangelistas, para que lleven este mensaje a todos los lugares. Y entonces todo hombre tiene que exponerse a este mensaje. Y esa fue la encomienda que les hace a sus discípulos, ¿no? Lleven este mensaje a todos los lugares, ¿no? Y lo hacen. Pablo en gran parte de Asia Menor, todo ahí anduvo recorriendo y predicando el Evangelio. Pedro, Santiago, esta carta universal que manda a los hermanos también están predicando de alguna manera para que todo hombre se exponga a este mensaje. El mensaje del Evangelio son las buenas noticias de Dios. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, nosotros, porque somos desobedientes, o éramos desobedientes más bien en otro tiempo, éramos desobedientes, ignorantes a los mandamientos de Dios, y entonces íbamos a presentarnos delante de Dios a un juicio por haber desobedecido los mandamientos de Dios. Pero Dios, en su amor y su misericordia, nos mandó a Jesús para que Jesús muriera y a través de ese sacrificio nosotros fuéramos perdonados. Él es el que paga nuestras deudas, nuestras culpas, y ahora nosotros podemos tener la oportunidad pues de tener esta vida nueva, esta oportunidad de oír el Evangelio, de sentarnos aquí y de poder tener esta capacidad, porque Dios nos ha abierto también el entendimiento. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre en su estado natural, es decir, que el hombre que es incrédulo, el hombre que no ha hecho una decisión por Cristo, no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir de una manera espiritual. El autor de estas páginas es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces, por medio de la inspiración, es que nosotros somos también de alguna manera enseñados. Dios inspiró la Biblia y entonces nosotros somos enseñados por aquel que inspiró la Biblia cuando nos dejamos guiar, ¿no? Entonces dice: por esto, mis amados hermanos, nuevamente les reitera su amor a los hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Santiago nos está mostrando un problema que ya existía en la iglesia del primer siglo y un problema que sigue existiendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese problema? Que los creyentes no ponemos atención al consejo de Dios,
Con amor lo digo, mis hermanos, con amor lo digo, pero los creyentes no ponemos atención al consejo de Dios. ¿Saben en qué nos hemos convertido? En oidores olvidadizos. Olvidamos los mensajes, olvidamos la palabra de Dios. Fíjense que el autor del libro a los Hebreos nos dice en el capítulo 5, en el versículo 11 y 12, nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así que ya en la antigüedad ya estaba este problema, que había personas que se habían hecho, dice, tardos para oír. ¿Qué era esto que se habían hecho tardos para oír? Bueno, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, que en ese tiempo ya se les estaba enseñando y se les enseñaba y no retenían la palabra, no guardaban la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no guardamos la enseñanza? Porque muchas veces no hacemos anotaciones. Porque si las hacemos, ya nunca más las volvemos a checar. En el mejor de los casos que tuviéramos nuestros apuntes, ya nunca más los volvemos a leer. Y entonces le dejamos todo a la memoria. Y cuando la memoria nos falla, se nos olvida todo. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? ¿De qué habló? Muchas veces nos preguntan al siguiente día, ¿de qué trató el mensaje? ¿De qué trató? ¿Qué leímos? No me acuerdo. ¿Quién sabe? No sé. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho tardos para oír. Porque no le damos la importancia necesaria a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar dispuestos al estudio de la palabra. Tenemos que venir a este lugar con disposición, con prontitud, con puntualidad, para poder llegar y absorber todo el conocimiento de Dios. Y si no lo hacemos, entonces somos lo que dice el autor de Hebreos: nos hemos hecho tardos para oír. Porque debiéramos ser ya maestros, debiéramos ya estar enseñando a otras personas. No lo podemos hacer porque no tenemos el conocimiento, porque nos hace falta aún. No hemos llegado aún a tener el conocimiento. Entonces tenemos que estar dispuestos a estudiar. ¿Será que no hay interés? ¿Será que no hay interés en nosotros? ¿O es falta de compromiso? Cuando oyes el mensaje del Evangelio o un maestro te enseña la verdad revelada por medio de las Escrituras, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo oyes? ¿Estás dispuesto a aprender? ¿Eres humilde para despojarte del conocimiento que tienes? De verdad, hermanos, dense la oportunidad de corroborar si lo que ustedes están creyendo es verdad. Porque muchas veces tenemos ideas en la mente ya preconcebidas, porque alguien nos dijo, escuchamos aquí, oímos allá, y vamos teniendo ciertas ideas y creemos que son bíblicas, pero muchas veces no lo son. Entonces tenemos que darnos el tiempo, la oportunidad de hacer conciencia de estas cosas, hermanos, porque en ello nos va la vida. En ello nos va la vida. Si nosotros tomamos a la ligera y decimos, no, bueno, pues ya mañana. No, hoy, con prontitud. Tienes que aprender a abrir tus oídos. El Señor Jesús enseñó y dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que va a oír? Lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos el día de hoy. ¿Cómo está nuestro oído? ¿Se ha engrosado nuestro oído y no es capaz ya de escuchar la voz de Dios?
Estamos tan acostumbrados a decir, vengo aquí, me siento y bueno, creo que hasta te arrullo con mi mensaje. Ala, rurru, niño, duérmaseme ya. Usted tiene que hacer un esfuerzo, hermano. Usted no tiene que dejar que el sueño le gane. Usted aquí viene a aprender. Y si algo no lo entiende, tiene que acercarse a preguntar y le respondemos su duda. Si no lo sabemos, bueno, pues lo investigamos. Eso es de lo que nosotros podemos ver en este, y vamos apenas entrando en el primer versículo. La palabra de Dios es riquísima, que tiene tanto para darnos, pero cuando la escudriñamos, cuando la empezamos a escarbar, cuando aprendemos a observar, hacemos una observación acerca de la palabra, ¿qué dice ahí? ¿Para qué está esto ahí? ¿Por qué se escribió esto aquí? Ok, sí, fue para un pueblo, para un tiempo en específico, para un problema puntual en aquel momento, para infundir aliento de parte de Santiago a los hermanos que estaban sufriendo. Pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Así que esta misma palabra, este mismo mensaje, tiene el mismo poder en este momento, en nuestra vida. Entonces, tenemos que prestar atención a la palabra, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Dice el Salmo 19 en el versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense nada más, cuando usted se expone a la palabra de Dios, usted es transformado. Cada vez que usted viene a este lugar y abre sus oídos y pone atención y está aquí conectado en sintonía con el Espíritu de Dios, usted está siendo transformado por medio de la palabra de Dios. ¿Sí lo cree o no lo cree? ¿O no ve usted ese cambio en su vida? ¿O usted sigue siendo el mismo? Tiene que haber un cambio. Si usted verdaderamente viene y se expone a la palabra, usted tiene que estar siendo transformado, cambiado en una nueva persona. Su vida antigua, su vida vieja tiene que quedar allá. Usted tiene que ir cambiando, siendo transformado por medio de la palabra de Dios. Así que disponga su corazón, abra sus oídos a la voz de Dios para que Dios nos hable. Alguien dijo por ahí que tenemos 2 oídos y solamente una boca. 2 oídos para oír el doble de lo que hablamos. Por eso tenemos 2 oídos, decía esa persona, porque tenemos que oír el doble. Y el problema es que también no sabemos escuchar. Muchas veces no sabemos escuchar. Así que vamos a ponernos en esa misma frecuencia del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan de esos radios antiguos? Creo que hoy ya no se usan, pero tenían su selector para sintonizar la estación. Esa frecuencia de onda modulada, ¿no? Que en la banda ancha o ahí se transmite, y entonces tú con tu aparato receptor te sintonizabas a esa frecuencia para poder enlazarte. Bueno, de alguna manera el Espíritu Santo, nosotros también tenemos que estar en esa misma frecuencia, en esa misma sintonía. Porque muchas veces usted viene aquí, fíjense, usted puede venir aquí o a otro lugar, o hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales, muchas veces, o en otras congregaciones, aquí no pasa, pero en otras congregaciones muchos hermanos están en el celular, se está impartiendo el mensaje y ellos están en el celular, en Facebook, en WhatsApp, no sé en qué estarán, pero están en el celular, o están platicando con el hermano de al lado. Ya se perdieron todo el mensaje, porque están wiri ahí con el hermano, y que sí, que al rato nos vamos a comer y que te espero en la casa, y se perdieron el mensaje. No pusieron atención a la palabra de Dios, se hicieron tardos para oír.
Y se trata de venir a poner atención, de estar aquí en el lugar que estamos. O puede usted estar aquí, con su mente aquí, pero puede estar usted ausente, pensando en que dejó los frijoles en la lumbre, pensando en que, tengo que ir a hacer aquello, tengo que ir a hacer esto otro. Usted está presente aquí, pero está ausente, su mente está en otras cosas. De eso no se trata. Se trata de recibir la palabra, de poder aceptar el mensaje. Fíjense que el oír la palabra es algo tan importante que nosotros tenemos que hacer énfasis, o yo tengo que hacer énfasis en repetírselos, porque tenemos que oír de una manera diferente a como estamos acostumbrados. Fíjense que esta palabra que utiliza Santiago, dice, prontos para oír. Oír tiene que ver con entender, con escuchar, con obedecer, oír hablar, ser capaz de oír, prestar atención. Esa palabra tiene esos usos. Y yo creo que el uso más correcto o el indicado es prestar atención. Que prestemos atención al mensaje que hemos oído. Por tanto, dice también en la Escritura que es necesario que con más diligencia atendamos este mensaje que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos perdamos por ser oidores olvidadizos, por olvidar el mensaje que Dios nos ha dado y que nos olvidemos y que nos perdamos. Dice que seamos prontos para oír y luego nos dice que seamos tardos para hablar. Dice en los Proverbios, capítulo 4, verso 20, dice, hijo mío, está atento a mis razones. Vamos a buscarlo si quieren para que lo leamos. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Aquí nos habla de estar atentos. ¿A qué? A la palabra de Dios, al mensaje. Inclina tu oído a mis razones, a las razones de Dios. Y al escucharlo, dice Santiago que seamos prontos para oír y después nos dice tardos para hablar. Tardos para hablar. ¿Por qué tardos para hablar? ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros hablamos muchas veces lastimamos a las personas? Y luego decimos, es que no lo quise decir, pero lo dijiste. No quisiste, pero lo dijiste. Así que entonces necesitamos que tener prudencia al hablar. Cuidado al hablar, pensar lo que vamos a decir antes de decirlo. Porque si no, entonces nos estamos convirtiendo en personas imprudentes, que constantemente estamos cometiendo males. Como hijos de Dios, sabemos que como hijos de Dios, nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Como hijos obedientes a Dios, nuestro deber es apartarnos del pecado. Ya Dios nos salvó, ya Dios nos rescató de nuestra pasada manera de vivir. Ahora apártese del pecado y usted esté atento al mensaje de Dios, esté atento a la indicación de Dios, que la palabra de Dios pueda entrar a su corazón para que lo transforme, para que lo cambie. Y el hablar no es tan importante. Fíjense que una de las cosas que yo puedo ver aquí en este pasaje es que es posible que en el tiempo de Santiago los judíos tenían una cultura, una idea, una enseñanza, habían sido instruidos en la ley, ellos tenían todo eso en su mente. Y cuando Santiago les introduce el evangelio, o bueno, no Santiago, sino el Señor Jesús, que comienza
con el evangelio, predicando la palabra, y de repente manda a estos discípulos a enseñar. Para los judíos chocaba así, era un choque frontal con la enseñanza que ellos tenían. Como cuando tú eras católico, o testigo de Jehová, o mormón, lo que haya sido antes, y tenías una enseñanza y de repente la enseñanza del evangelio de repente choca así de frente en tu mente y no cabe, porque dices tú, no, es que a mí me enseñaron diferente. Y entonces se da un choque ahí fuerte. Bueno, yo pensando en esto, es posible que en ese tiempo los judíos tenían ese choque fuerte. Y cada vez que se les daba una enseñanza, ellos decían, no, pero es que esto no es lo importante es lo que enseñó Moisés, y Moisés nos dijo, y Abraham, y entonces ellos tenían todo aquello. Y Pablo, fíjense, Pablo cuando predicaba, enseñó, Pablo dijo, me propuse, cuando fue a predicar a los Corintios, dice, me propuse no saber nada. No vine a ustedes con palabras sofisticadas, ni un conocimiento muy amplio, no, me propuse no saber nada, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, dice Pablo, me despojé de todo mi conocimiento, y vaya que Pablo era un hombre conocedor. Pablo no era cualquier, Pablo era un hombre que se daba así al tú por tú con los meros en esa época, con los filósofos de esa época. Pablo tenía esa capacidad, y dice, yo me despojé de todo aquello, me hice humilde y vine a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacernos humildes y escuchar la palabra de Dios. Y si algo que nosotros hemos aprendido choca con lo que leemos o con lo que dice la Biblia, tenemos que tener la humildad de despojarnos, de quitar aquello de nuestra mente y de poner lo que verdaderamente es, lo que dice la Biblia. Entonces, dice en el versículo 21 de Santiago capítulo 1, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ya vimos que hay que dejar el pecado, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre la palabra, eso tenemos que hacer. Usted aprenda a recibir la palabra con mansedumbre. Este mensaje que anunciamos nosotros acerca del evangelio no es para contender acerca de opiniones, de lo que yo pienso, de lo que tú piensas, lo que tú crees. No, este mensaje se trata de lo que dice Dios por medio de la Biblia, y tenemos que ser maestros, y tenemos que ser pastores, y tenemos que enseñar de una manera bíblica, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que a ti se te ocurre, lo que dice la Biblia. Ahí tenemos que aprender. Cuando Dios habla, nosotros tenemos que aprender a guardar silencio. Y Dios, por medio de su palabra, nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha instruido. Entonces, la palabra de Dios no es para contender, porque podemos ver que no son pocas las personas que tienen debates y que en el debate se enojan ya en el calor del debate acerca de la escritura, se empiezan a molestar, y al no tener argumentos bíblicos, ¿saben qué hacen? Empiezan a atacar a las personas. No, tú no sabes, vete a estudiar y cosas así, ¿no? Pero esto no tiene que ser así, porque esto no le agrada a Dios. A muchos les gusta debatir, pero no para hacer prevalecer la verdad, sino les gusta debatir para ganar los debates, para mostrarse como conocedores y como que saben todo. De eso no se trata. Claro que la defensa de la verdad se tiene que hacer, pero ¿saben cómo se tiene que hacer? Con mansedumbre, con amor, con calma, con tranquilidad. Porque ahí en la quietud es donde entran las cosas a nuestra vida. Si estamos todos queriendo hablar, si aquí estamos todos queriendo enseñar, ¿qué vamos a poder lograr? Se me figura como cuando llegan las juntas de la colonia y toda la gente se para ahí y dice, no, pero que yo, y que esto y que lo otro. O las juntas de la escuela. ¿Sí han ido a las juntas de la escuela?
cómo todas las mamás están opinando, no, que yo esto y que el otro, y wiri wiri. Bueno, termina uno hasta con así como que ya mejor me voy de aquí porque aquí es un relajo. No, se trata de tener calma y de que el consejo de Dios pueda entrar a nuestra vida, pero la palabra no es para contender. Así que entonces tenemos que ejercitarnos para atender los mandamientos de Dios con el propósito de vivir lo que aprendemos. Tenemos que hablar también con fundamento. Cuando hablamos es importante o es necesario conocer bien las Escrituras para que lo que nosotros estamos diciendo tenga su fundamento en la Escritura. Porque muchas veces hemos hablado sin corroborar que lo que estamos diciendo sea bíblico. Eso es muy importante. Cada vez que nosotros vamos a enseñar algo, pues primero lo tenemos que aprender. Nada más que hay algunos que quieren enseñar sin pasar por el proceso del aprendizaje. Y esto no se puede hacer así. Digo, yo me considero igual en ese mismo camino, porque yo también cuando empecé en la palabra del Señor, cuando era inexperto y era yo inmaduro, yo en la emoción quise enseñar luego la palabra. No, que sí, esto y lo otro. Luego después me fui dando cuenta, cuando empezamos a estudiar con el pastor Nicolás, me empecé a dar cuenta que no tenía conocimiento de nada. Aún me falta muchísimo camino por recorrer. Pero en ese momento, cuando yo estaba envanecido, yo decía, no, ya lo sé, ya me sé todo esto. Pero no es así, no es así. Poco a poco Dios fue tratando conmigo y me mostró que no, que primero hay que aprender, que es necesario aprender bien los fundamentos, las bases, las doctrinas, los principios, para poder enseñarlos. ¿Cómo vamos a enseñar algo de lo cual no hemos oído? Entonces es importante el aprendizaje, ¿no? ¿Y el aprendizaje cómo se logra? Hay 3 formas de aprender. Podemos aprender escuchando, podemos aprender viendo y podemos aprender haciendo. La palabra de Dios se aprende escuchando, pero no se queda nada más en ese plano. No se queda nada más en ese plano. También tenemos que ponerla por obra. Pero de eso yo creo que vamos a hablar el siguiente domingo, porque ahorita nada más estamos tratando acerca del oír, de cómo debemos oír. Eso es porque si nos saturamos de tanta información, nos vamos a ir de aquí todos confundidos. Entonces quise hacerlo de esta manera, aunque leímos una porción amplia, pero quise únicamente centrarme en la primera parte del primer versículo para no saturarlos de tanta información y entonces hacer como que... Es que Santiago escribe muy... Es como parecido al libro de los Proverbios, la escritura. ¿Han leído el libro de los Proverbios? ¿Cómo de repente estás leyendo una idea y brinca a otras ideas? Bueno, la carta de Santiago es algo parecido. De repente como que no le encuentra a uno la unión, entonces hay que estarle como que cuesta un poco de trabajo estarle encontrando el hilo, ¿no? Como que Santiago estaba así con muchas ideas y estuvo, no sé, tal vez tenía en mente a estos hermanos con este problema, a otros hermanos con este otro, aquellos que estaban pasando por aquel otro y como que les empieza a dar así como que para todos. Y entonces a nosotros se nos hace complicado el recibirlo de esta manera, por eso es que lo hice de esta forma, ¿no? Aprender a escuchar. Fíjense que yo dentro de esta enseñanza, al preparar este tema, algo que a mí me habló el Señor. A mí en lo personal el Señor me habló algo. Fíjense, yo de aquí saqué un principio bíblico, es aquello que se extrae de la palabra, pero que no cambia, no está sujeto a cambio. Puede servir para esta generación, en 10 años, en 20, en 30, tiene, o sea, esa capacidad de seguir vigente. Fíjense, este principio bíblico. Los cristianos tenemos que ejercitar nuestro oído para atender los mandamientos de Dios. Los cristianos
tenemos que ejercitar nuestro oído para atender los mandamientos de Dios. Ahí está. Ahora, yo les voy a mostrar lo que a mí el Señor me habló en lo personal, porque la palabra nos habla, Dios nos habla. Yo, al preparar ese sermón, a mí Dios me habló y me dijo: José Luis, tienes que aprender a escuchar a las personas. Tengo que aprender a escuchar a las personas. Y que no me apresure a dar mi opinión sin antes meditar bien en el asunto. Porque muchas veces soy un poco impulsivo y me están diciendo, y entonces quiero ya decirles o acerca de lo que me están preguntando. Entonces tengo que tener calma para escuchar y tengo que ser capaz de meditar, de discernir, y entonces puedo dar mi opinión. Eso es a mí en lo personal. Ya usted, Dios le puede hablar otra cosa. Bueno, si usted lo lee y en su casa lo profundiza y en oración usted le pide a Dios que le hable, y así es como debemos de leer la Biblia. Cada vez que usted lea un pasaje, pídale a Dios que le hable. Pero para eso necesitamos tener el oído ejercitado. Ejercitar nuestro oído para ser capaces de oír. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque tú nos sigues hablando por medio de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y cada vez que nos exponemos a ella, Señor, cuando verdaderamente abrimos nuestro oído y preparamos nuestro corazón, tu palabra tiene el poder, Señor, de transformarnos. Tu palabra tiene el poder de darnos vida y vida en abundancia, Señor. Por eso te damos gracias hoy en este día, porque no nos dejaste, Señor, a la deriva. Nos dejaste tu palabra y nos diste la capacidad, Señor, de aprender tu palabra a través de escucharla, de meditarla. Oh Señor, danos gracia para que podamos también ponerla por obra, Señor. Te damos gracias en este día, te bendecimos por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor. Porque siempre estás ahí, Señor, hablando a nuestro oído. Y lo único que nos queda decir a nosotros es: heme aquí, Señor. Háblanos, Padre. Háblanos para conocer tu consejo, para conocer tu verdad, para conocer tus estatutos, Señor. Para no olvidarnos, Señor, de tu palabra, para seguir perseverando en ella, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues les mandamos un saludo a los hermanos que se conectaron a través de Facebook. A Verónica Ponce, Dios te bendiga, que el Señor te dé la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios ahí en tu casa. Bendiciones. A Cristina Valdés, le mandamos un saludo, te mandamos un saludo, hija, y que Dios te bendiga. Qué bueno que pudiste conectarte, y ahí donde estás escuchando pues el mensaje, espero que sea de bendición para tu vida, y pues sigue así con ese deseo y esas ganas de aprender. Guillermo Cordero, un abrazo amigo, te mandamos, y que el Señor te bendiga, te guarde y te guíe, te dé de todas sus bendiciones para que puedas también participar de todo esto que Dios hace en nuestra vida. Pues Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno con nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras pruebas. Estoy seguro
que nos ayuda a reflexionar en este día, a que debemos poner atención a su palabra, que no hay otra cosa más importante en esta vida que atender el mensaje de salvación, la palabra de Dios, la cual nos puede dar la vida para siempre con el Señor. Amén. Bueno, nos despedimos y que el Señor les bendiga.